Vale la pena una buena introducción, querido Nacho, ¿eh? Sí, Paulino, este es un caso, como vos lo planteabas antes del corte, que es muy delicado. Tiene que ver con abuso de menores, nenes de jardín de infantes, abusados por gente que se presume tenía que cuidarlos y en el cual está involucrado, en la causa al menos así está involucrado, un cura, un sacerdote. Nuevamente, la Iglesia Católica involucrada o referentes de la Iglesia Católica involucrados en casos de abusos. Son nenes de jardín de infantes, es la Iglesia San Roque de San Pedro, y el cura que está involucrado, estuvo detenido incluso hasta hace muy poquito, es el cura Tullio Matiusi. Tullio Matiusi. ¿Sabes qué? El caso tiene ribetes, yo le estuve leyendo la causa, tiene ribetes por momentos insólitos. Yo cuando recibo la información me cuentan que quien está encargado de la defensa de Tullio Matiusi, que estaba detenido, es a un abogado cuyo padre está a cargo del tribunal que finalmente lo libera a Tullio Matiusi. Rebobino porque es insólito. El abogado de Tullio Matiusi, el cura, avalado por la Iglesia, que insiste con que es inocente, su papá es el presidente del tribunal que luego lo excarcela. Están aquí Carla Vitale y Ana Froman, que son madres de víctimas y de chicos que están realmente padeciendo no solamente lo que padecieron previamente, sino los vaivenes de la justicia que todos los días planteamos. Carla, Ana, gracias, ¿eh? Gracias. Muy generosas por estar aquí, gracias por la entereza. ¿Cuándo toman nota de esto? En diciembre del 2017, bueno, en realidad Carla fue la primera mamá que denunció, fue en noviembre, donde ella empieza a ver los síntomas de su nena, es la primera mamá que denuncia. Después le seguimos 3 denuncias más en diciembre, cuando nos enteramos de la primera denuncia penal que hay, y a principios de 2018 se realiza la 5ª denuncia. En sí somos 5 las familias que denunciamos. ¿Chiquitos de qué edad? De 3 y 4 años de ese momento, las personas que denunciamos. Pero bueno, la realidad es que no fueron 5 los nenes abusados, fueron muchísimos más. ¿Fueron más? Sí. ¿Y sí. qué hacían en la iglesia? El tema es así, un poco yendo a la pregunta, ¿no? Los nenes, nuestros hijos, en este caso, somos 5 denunciantes, de los cuales los nenes son de turno mañana, de turno tarde, de sala de 3 y de sala de 4, ¿sí? Ellos relatan diferentes situaciones muy complejas y del orden de lo siniestro, donde nosotros cuando ellos empezaron a hablar no podíamos tomar referencia de que donde hoy estábamos parados, ¿sí? No es que de repente ellos un día se sentaron y nos dijeron todo. Son nenes de 3 años que a los 2 años empiezan a hablar. Imagínense que con 3 años empezaron a contarnos ciertas situaciones y nosotros filmábamos o grabábamos o hacíamos lo que fuera para poder no asustarnos y que ellos pudieran seguir contando, porque las amenazas después que nos iban contando eran terribles y las amenazas eran amenazas directamente de muerte a sus papás, directamente de despedazamiento, de que los iban a cortar en pedacitos, amenazas horribles, ¿sí? Entonces, los nenes tenían 3 añitos. Esos 3 años en el año ellos fueron manifestando síntomas que no fueron a través del lenguaje verbal, pero sí fueron a través del comportamiento, a través de enfermedades, a través de los dibujos y a través sobre todo del juego. Ellos a través del juego y del dibujo podían ir expresando cosas que los adultos muchas veces no prestábamos atención. Hasta que en noviembre mi hija logra poner en el juego una frase, viendo si alguien la estaba escuchando seguramente, y relata una situación del jardín exclusivamente, donde había, se involucraban, digamos, tocamientos en el área genital en el sector del jardín por parte de determinada persona a diferentes niños. Lo llamativo de este caso para mí y ¿Quiénes son las personas? Perdón, ¿quiénes son las personas para pasar el limpio, denunciados. para agregar quiénes están denunciados? Los imputados son 3. Denunciados, porque hay una que no está... El portero, perdón, sí, denunciados. El portero, el cura y una preceptora.
¿Qué es lo que pasó en el jardín cuando ustedes notaron esto? Y intuyo que fueron a hacer una denuncia. Te digo porque hoy hubo un caso en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, donde los padres denunciaron a un alumno que manoseaba a las compañeritas de tercer año del secundario. El chico las amenazó que si lo echaban porque fueran, y la respuesta de la institución fue porque llevaban las polleras cortas. Entonces quiero saber cuál fue la respuesta que tuvieron ustedes. Nosotras ninguna. Hablamos de chicos Lo que de les quiero... Sí, sí, acá hay edades algo diferentes, ¿no? Pero sumamente... A ver, acá hay un esquema que nosotros estamos acá sentados porque estamos atados de pies y manos, como los ataban a nuestros hijos cuando los abusaban. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? A nosotros el portero está preso en la etapa de instrucción en este momento en el penal de San Nicolás. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Anselmo Ojeda. Y el cura, Tulio Matiusi, está en libertad. ¿Por qué? Luego de una resolución donde las pruebas indicaban para los dos lo mismo, y esta Cámara, como vos bien dijiste, donde el padre, si bien se excusa de resolver, claro, no resuelven resuelve. sus otros dos colegas, son 3 en una Cámara, donde dice que Anselmo Ojeda, como era portero y estaba en contacto directo permanente con los chicos, tenía indicio de oportunidad para que estos hechos ocurrieran, ¿sí? Porque los 5 nenes son víctimas para la justicia O sea, el tribunal valida que los nenes hechos pasaron. probablemente pueden haber sido abusados ocurrieron por en el Anselmo jardín. Ojeda. Por Anselmo Ojeda. ¿Y por qué el cura no? Porque dicen no que el había cura no? indicio de oportunidad. Porque ¿Y a qué se no refiere tenía eso? oportunidad, no iba al jardín, no iba a la institución. ¿Y quién lo valida Perdón, que no no iba es a la que no institución? iba, perdón. Él dice, voy 2 veces por mes a la 2 veces institución. por mes. Lo Porque cual tengo una son- mala relación, porque ahí había una muy mala relación entre la parroquia, él y la directora del jardín, que es otro cantar, vamos a ponerla, después vamos a nombrar el tema de lo que hizo el jardín, que tu pregunta es muy elocuente. Entonces digo, este tribunal dice que como iba solo 2 veces al mes, él no podría haber sido. Entonces no alcanza que en el año 2017, donde nosotros decimos que ocurrieron los abusos, por lo que dicen nuestros hijos, porque asistían a salita de 3 durante ese año, 2 veces al mes, 2 veces, de abril a noviembre, son 18 veces, 18 violaciones no le alcanzaría. Perfecto. Igual obviaron, te quiero responder un poquito a la pregunta que hiciste al principio, cómo nos dimos cuenta, cómo sucedieron los hechos. En el caso mío, cuando me entero que hay una denuncia penal por abuso, mi nena tuvo síntomas físicos durante todo el año. Jamás se me ocurrió esto. Cuando yo llamo al Centro de Asistencia a la Víctima en San Nicolás, que me orientaron muy bien, me dijeron, si vos tenés la sospecha, denuncia. Después vemos quién es. O sea, hasta ahí no estaban estas personas imputadas. Yo denuncio porque me asesoré, fui como a 5 psicólogas diferentes, especialistas en abuso, a ver si mi nena presentaba síntomas, lo cual todas me dijeron que sí. Entonces ahí denuncio, pero mi denuncia es, mi nena tiene abuso sexual. ¿Por quién? Ella, después de empezar terapia psicológica, al sentirse segura con todo lo que nos iban orientando los especialistas, cómo teníamos que abordar el tema, empieza a ganar confianza y seguridad y después de 3 meses empieza a nombrarlos. Cuando ella también se siente segura que cambia de jardín. Que recién ahí me nombra al portero, que ahí vamos a ampliar las denuncias. Y después de 4 días que me nombra al portero, me nombra al cura. Entonces, así es como se van dando los hechos. Los nenes no es que se sientan y te dicen el 9 de julio a las 5 de la tarde. Y hay un tema que es muy importante, que es la validación Totalmente. por parte de especialistas respecto a que los síntomas son compatibles con, en una rápida mirada y lectura, porque expresan, los cuerpos expresan. Luego, finalmente, viene todo el trabajo interdisciplinario de abordaje para poder llegar a una conclusión tan taxativa y tan dura por el nivel y el grado de pena posible que implican estos hechos. ¿La reacción del jardín fue cobijarlas, acompañarlos, ponerse a disposición o rechazar cualquier tipo de...? No. Yo denuncio en diciembre del 2017 y principios de marzo, fines de febrero, me llama la directora para decirme que en 2 días era la reunión porque empezaba sala de 4. A ese nivel, digamos, para que tengas una idea. Ella denunció y nunca más le preguntaron cómo está la nena, qué pasa. ¿Es un jardín privado? Es un jardín
esto es algo que también quiero retomar esa pregunta. Es un jardín que es semi-privado, ¿no? Son de administración privada con subsidio. Entonces, acá, Colegio ¿qué religioso. pasa? Digo, ya que está, fue lo de Tribilín, fue lo de Ituzaingó, fue ahora esto. O sea, ¿qué está lo de Janelli en Mar del Plata? Hubo un montón de casos en educación. ¿Qué pasa a nivel educativo que no hay control? El caso de Janelli creo que es el caso que terminó absuelto. Bueno, el caso de que está ahora que lo metieron preso del 901 del San Antonio de Padua. Cuidado porque esos son riesgos que se asumen después porque nadie le saca el mito y todo probó ser falso y que el abuso estaba intrafamiliar en otro lugar, no en el lugar. Bueno. Porque eso es la presunción de inocencia, no la podemos... Entonces, ahí lo que obró y que obran las instituciones educativas es un protocolo. Nada. Claro, Acá eso es nada. lo que falló, lo que no existió. Porque probablemente lo que vos dijiste es muy importante. Hay indicios de abuso, no sabemos quién. Entonces, luego eso puede suscitarse en otro ámbito y poder estar incriminando a alguien que en realidad no tiene nada que ver. Cuando yo denuncio, cuando yo llamo a este lugar en San Nicolás, me dicen, vos denunciá, nosotros nos ocupamos de ver qué, cómo, dónde y cuándo. Los nenes fueron a Cámara Gesell. Los nenes fueron a Cámara Gesell. Y relataron en Cámara Gesell. Pasan las pericias psicológicas y bueno, yo tengo una conclusión de la Cámara Gesell de mi hija, que después se las voy a leer, que bueno, esto no lo había hecho público nunca, pero es solamente la conclusión como para que tengan una idea, no voy a dar. No, y es un tema muy doloroso y me basta, le hemos leído, le hemos observado, está validado el material, por eso están aquí ustedes con nosotros. La particularidad La Cámara es... Gesell fue contundente, Paulina. La Cámara Gesell fue contundente porque, porque ¿sabes por qué me resulta importante? Porque, bueno, por supuesto que los abogados de ellos van a tratar de justificar, pero dicen que los nenes no hablaron en Cámara Gesell, que no dijeron. Lo que la Cámara también está obviando es que los nenes relatan que los llevaban a la iglesia, no que los abusos pasaban solamente en el jardín. Ya había una actitud impropia de los propios directivos del Exactamente, jardín. mi hija te describe la iglesia, bueno, por ejemplo. De los directivos del jardín, ¿sí? Y de ahí para arriba, nada. A nivel educación, a nivel, obviamente que la DIPREGEP, que es la que se encarga de la parte de administrar, ¿no? De controlar la gestión privada de la educación, nos hizo, en su momento yo había denunciado, nos hizo una reunión, nunca más aparecieron. Nosotros tuvimos que ir a golpearle la puerta a la inspectora de la educación pública que nos dio un lugar para nuestra hija en otro jardín. Claro. O sea, más allá de eso, de hacer solo una reunión y después no preocuparse, nadie del Ministerio de Educación está controlando ese lugar. Ese lugar sigue funcionando como si nada. ¿Sí? Ahí violaron chicos, violaron nuestros hijos. Nosotros tenemos una verdad a través de nuestros hijos. Después está la verdad jurídica, que habrá que ver si se encuentra o no. Evidentemente hubo 2 personas presos. Uno lo liberaron. ¿Y bajo qué? Bajo presión de la iglesia. Entonces decimos, ¿qué pasa acá con la iglesia? ¿Qué está pasando? Que violan nuevamente los derechos de nuestros hijos. A nuestros hijos los violaron. Ahora los vuelve a violar el sistema judicial, los vuelve a violar el poder eclesiástico y los vuelve a violar nuestra sociedad dando vuelta a la cara. Es la Cámara de Apelaciones de San Nicolás, Paulino, el tribunal que decide liberar al cura. Lo que no me queda claro, Nacho, es algo, ¿no? Porque siempre hablamos de la familia judicial y esto lo eximos. La familia, porque hay, digamos, un abogado cuyo padre es camarista, litiga, cae en ese... Porque en los lugares del interior, naturalmente hay una sola cámara, no hay 50. Déjame agregar una cosa. La gente que va a buscar a ese abogado sabe que eventualmente que es el hijo de, que tiene buenos vínculos y que eventualmente un fallo le cae a su papá. Nada inhibe que intervenga. No. Lo que ha hecho es estrictamente excusarse, ajustado a derecho. Sí. Ahora, él convive con 2 personas, las ve sistemáticamente. Claro. Es como si, qué sé yo, el hijo de un integrante de la Corte litiga, su caso llega a la Corte, un integrante ese de la Corte se exime y los otros 4 votan a favor de. Bueno, pero en la causa Cuadernos, por ejemplo, nada que ver con esto, pero en la causa Cuadernos, el doctor Llorens se excusó de intervenir porque tenía un primo detenido. Bueno, intervienen los colegas de él. Déjame poner en contexto, Pauli, la iglesia, digamos, aquí en la capital tal vez la iglesia, Nacho, porque la iglesia es una entidad muy importante que tiene muchos eslabones y que puede tener personas muy malas y puede tener personas muy buenas, como cualquier eslabón general. El obispo respaldó a este cura una vez que este cura estaba detenido. Dijo que creía en la inocencia. Como vos sabés, la iglesia
no es lo que uno cree, sino que es la institución. Estoy hablando de institución compuesta por personas, que como decís, hay gente buena, hay gente mala, pero hay personas. Esas personas respaldaron al cura y tienen influencias en ese corredor, y más especialmente en San Pedro, mucha influencia en muchos sectores de poder. No son carmelitas descalzas. Bien, pero yo te insisto, y tienen Nacho, su influencia. pero cuando vos decís la iglesia, también uno podría mencionar algunos apellidos de la familia judicial con mucha influencia, Sí, por lo supuesto. cual personas Por muy supuesto. cercanas no terminan presas. Por supuesto. El objetivo plantear es cómo es que un abogado, siendo el hijo de un camarista, donde las causas caen ahí, pueda seguir ejerciendo. No hay nada que lo invalide, pero genera esto, y bueno, genera esta reacción, porque en primera instancia, porque supongamos al su revés. familia explica tal vez que ejerza. Tal vez que tenga su familia Es probable. explica que ejerza esa profesión y no que sea contador. Mira, acá tenemos lo que vos decís. Esto es que el obispo fue aplaudido por sus fieles luego de haber ido preso. A los días fue a una misa a donde dijo que creía en su inocencia. ¿Sí? Entonces, y En estos una son misa. lesiones vaginales de mi hija. Entonces, ¿dónde está el acompañamiento, el apoyo, el dolor que sentimos las familias, el dolor por nuestros hijos, donde nos abren la herida, donde en vez de encargarse de cerrarlas y de reparar el daño simbólicamente a través de una condena, a través de la ley, nosotros no estamos pidiendo más que un proceso justo? Lo único que hacemos acá es visibilizar la causa para que nuestro proceso sea justo, para que nuestros hijos sean escuchados, para que no violen más el derecho a ser tenido en cuenta de un niño que no puede defenderse, más que por nuestra voz y hoy por su voz, que hace evidente este caso para que hoy, donde se presentó un recurso de casación, ¿sí? Hecho por la fiscal general de todo el distrito, porque O sea, la fiscal es la que está pidiendo la fiscal una instancia general, superior que Sandra revise. Bisetti, junto con nuestro fiscal Hernán Granda, a los cuales estamos profundamente desagradecidos por un trabajo limpio, ¿sí? Y porque escucharon a los chicos, puedan decir, ojo, esta Cámara hizo cosas que no tenía que hacer, ¿sí? Bueno, y no y se ese- guió por la ley, se y ese guió es el por tema. otras cuestiones. Yo les agradezco enormemente la valentía, la generosidad de venir acá. Tienen un espacio. Cuenten con nosotros. Gracias. Les agradecemos. Y ojalá prospere por sobre todas las cosas la verdad. ¿En qué instancias, quién tiene que definir Casación. cuándo, pero cuándo? Cámara de Casación ¿Cuándo no se hay espera? plazo, no hay plazo. No tiene plazo. No hay plazo. No tiene Todavía plazo de no. casación. Eso Son es lo que plazos nos dicen. ordenatorios, así Ya que está no. hecha la presentación, Ya está. todo. listo. Está hecha la presentación, están corriendo las partes para que puedan presentar sus Todas las Sus vistas. descargos. sus descargos y tenemos que pedir, por favor, que esta Cámara, Casación de la provincia. Casación de la Provincia de La Plata, decida bajo el rigor de la ley. Gracias. Lamento ustedes. mucho. Gracias. Muy doloroso.